Les doy la bienvenida formal a ustedes que siempre hacen el esfuerzo de estar ahí a favor de ustedes y de la institución misma, porque sin ustedes no somos nadie tampoco. Y por supuesto a preguntarles en este momento si estamos observando en pantalla precisamente el tema de la doctora. Y lesiones quísticas de la tiroides. Muy bien, entonces voy a ver si puedo compartir. Doctor, permita que déle la opción a que nosotros podamos compartir pantalla para yo hacerla directo. Sí, estoy en eso. Aunque yo te la puedo ir pasando, pero voy a buscar la parte de compartir. Bien, está ingresando la doctora mañana. Buenas noches, doctor. Doctor Buenas Manuel. noches, Rubí, bienvenida, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Mucho tráfico había en la calle. Yo me imagino. Alticia, mira a ver si puedes manipularlo ahora. ¿Me escuchas? Doctora Ruiz, ¿me escucha? Ay, que se le fue la señal a ella. Hola, Ok. No, Alticia. no me lo permite. Pero vamos a hacerlo. Mira a ver si se puede ver ya para ti. Sí, tiene que centralizarla un poquito más o bajarla un poquito más. Déjame. Usted no la tiene en PowerPoint, háblale en PowerPoint. Ahí, mira, aquí está mejor ya. ¿La tienes? Sí, la tengo. Denme un momentito, por favor. Bien. Bien. Bienvenida, doctora Mañana. También se ha integrado la doctora Catherine Pimentel. Está Sí, con buenas nosotros. noches. Buenas noches, Catherine. ¿Cómo estás? Bien, doctor, discúlpeme, estoy teniendo problemas con el internet. Ok, vamos a estar pendientes de ayudarte. Buenas noches, Hola, ¿quién saluda? Giselle Guzmán. Hola, Giselle. Doctor, el internet me está sacando mucho, sí. Está Sí, malita la la señal. plataforma de Claro, si es que están con Claro, desde ayer está teniendo algunas situaciones. Yo llamé a la compañía ayer mismo en la noche, preparándonos para el día de hoy, y hicieron uno que otro arreglito que ha mejorado, pero realmente están teniendo algunas dificultades. Ok. Vamos, Alticia, iniciando la noche.
Bien, muy buenas noches a todos. En la noche de hoy les voy a estar participando en lo que son las lesiones quísticas de la tiroides, recordando que la tiroides es un órgano glandular endocrino que está ubicado en la parte anterior del cuello. Este va a pesar unos 20 gramos en el adulto, recordando eso. También que mide de anteroposterior unos 20 milímetros en sus lóbulos y unos 6 milímetros en su istmo. Bien, tenemos que lo que es un quiste tiroide, que es una tumoración encapsulada dependiente de una de las partes del tiroides o que se encuentra en su interior y cuya característica diferencial con el nódulo es que tiene un contenido líquido. Por su naturaleza, suele manifestarse como un abultamiento del cuello de crecimiento rápido, de consistencia elástica o blanda. El quiste de tiroides con frecuencia es único y suele ser benigno en la mayoría de los casos. ¿De qué otra cosa se acompaña aparte de reconocer en su interior un contenido anecoico de pared fina e irregular? Eso le... ¿Qué otro detalle nos... Exactamente, si usted sigue, yo le sigo hablando, pero vamos a decírselo aquí, recordando las características de lo que es un quiste simple, porque ahí le voy a Recuérdame decir qué otra característica puede añadirse. vamos a encontrar lo que es reforzamiento de la pared Excelente, posterior, claro está. excelente. Muy bien. Una pared fina, menor de 1 milímetro, y contenido anecoico. Muy bien. Entonces, según la clasificación TIRAS, lo vamos a ubicar en TIRAS 2, lesiones benignas, en la mayoría de los casos. Excelente. Esto es bueno resaltar que no existía hasta hace unos 4 o 5 años que ya se viene hablando. Les decía yo a ustedes, igual que con la breast, la BRATS de la mama es por la B de la breast, de mama en inglés, que la primera letra de la palabra mama en inglés es B alta. Y aquí la primera letra y la segunda que le sigue es tiroides, es thyroid. Entonces, esa clasificación que nos estamos aprendiendo ahora para ver si la podemos implementar de vez en cuando y jugar con eso un poquito, se refiere exactamente a un sistema de datos y reportes de imágenes de la tiroides. Esa es la traducción del inglés al español. Un sistema de datos y reporte de imagen tiroidea que se subclasifica dependiendo de la glándula, si va desde lo normal hasta ya el paciente que tiene una alta sospecha de malignidad, como ustedes ven allí, que se van clasificando en números. Y en este caso, bien dice la doctora Ruiz que nuestra temática de esta noche, hablando del elemento quístico, caería siempre en un TRATS 2, como lesión puramente benigna. Bien, recordando lo que son los criterios de benignidad, vamos a evaluar. Ahí están. Lo que es la composición, ecogenicidad, orientación, partículas ecogénicas y los márgenes. Como decimos, un quiste simple, su composición va a ser líquida, ¿verdad? Con bordes finos, con una cápsula fina y reforzamiento de la pared posterior. Sí, ahí la palabra en composición no debería describirse como quiste o espongiforme o etcétera, sino debieron poner composición, líquido, anecogénico, líquido Lo que anecoico. pasa es que recuerde que en los TRATS 2 también vamos a encontrar lo que son los quistes coloides, que aparte de tener su composición líquida, va a tener las trabéculas y un componente sólido. Sí, pero lo que pasa es que la palabra composición, ¿qué contiene el elemento? ¿De qué está compuesto? Tú no puedes responder de un quiste simple o no puedes responder de microquistes o no puedes responder quiste central. Me refiero a que cuando tú dices, ¿cuál es la composición? 2 puntos. Ahí dice quiste simple. Entonces, como que no te está dando la respuesta correcta en el sentido de qué está compuesto.
el elemento en su interior. ¿Qué es lo que lo compone? El elemento líquido. ¿De A qué eso que está yo me formado? refiero. ¿De qué está Entiendo. formado? Exactamente. ¿De qué está formado? De un elemento líquido, de un contenido líquido, cuya ecogenicidad, dos puntos, ¿cuál es? Anecogénica y su ecogénica o hiperecóica dependiendo de ese Dependiendo del contenido. contenido. Exacto, eso es lo que yo estaba tratando de aclarar un poco. Exactamente. Bien, Bien dicho, su orientación va a ser paralela u horizontal. Este va a ser más ancho que alto. Ese es característico de las lesiones benignas. Y las partículas que podemos encontrar, podemos no encontrar ninguna partícula, pero también podemos encontrar lo que son microcristales, coloides, que aparecen como artefactos de cola de cometa. ok. En los márgenes vamos a encontrar unos márgenes bien definidos, eh, sin angulaciones ni lobulaciones y sin invadir el parénquima. La vascularización es un poco controversial porque conocemos que los quistes, la vascularización va a ser periférica, pero hay ciertos quistes entre los coloides, les voy a hablar más adelante, que sí pueden tener vascularización dentro del quiste. De muy baja señal, por cierto. No, Exacto, sí. no es realmente nada llamativo. Seguimos. Meramente estos se van a clasificar en puros o simples y mixtos. Ahí podemos verlo desde en Vamos a leer los puros. los puros van a estar en forma redondeada u ovalada, de pared fina menor de 1 milímetro, de contenido líquido anecoico. Y la vascularización solo periférica. O ninguna, ¿eh? O ninguna, porque no necesariamente deben estar acompañados de eso. Bien. La mayoría de los elementos quísticos en su propia pared no presentan Doppler color. Ahora, en la periferia del tejido tiroideo, ustedes saben que la tiroides tiene vascularidad, tanto interna como externa, pericapsular. Entonces, podemos ver algunos flujos periféricos que no necesariamente pertenezcan a la lesión. Por eso es importante que la cajita de color, la muestra de color, la circunscribamos exactamente a su periferia. Porque si yo la pongo abierta, que me incluya estroma tiroideo, pues yo voy a tener chispita por aquí, chispita por allí, chispita por ahí, que son hallazgos vasculares de baja señal, pero periféricos del propio tejido tiroideo que no pertenecen al elemento quístico descrito. Entonces los mixtos, esto puede presentar en su interior cristales de colesterol y o ecos amorfos vascularizados o no. Estos pueden ser uniloculados o multicavicados, dependiendo lo que Sí. contengan en su interior. Ya cuando vemos este tipo de imagen, lo podemos describir como elemento quístico mixto o nódulo eco mixto o complejo, porque ya se acompaña de parte sólida. Al igual que este que se ve bastante más ecodenso que el resto de lo que estamos viendo por acá. Ya esta es una imagen que tiene mayor componente sólido que líquido y no tiene ni siquiera reforzamiento de pared posterior. Entonces hay que tener mucho cuidado en el uso de la terminología para no usar términos que puedan provocar confusión desde el punto de vista de falso positivo. O sea, falso positivo quiere decir que un paciente puede tener una lesión importante y si yo la doy como algo simple, como un elemento quístico simple, sin serlo, puedo exponer la vida del paciente sin quererlo. Sí. Continuando con la clasificación, lo tenemos como quiste simple complejo, también están los coloides y los quistes hemorrágicos. Exacto. Los complejos los consideramos una lesión quística compleja cuando la lesión era de predominio anecoico, pero presentaba paredes gruesas, septos o polos sólidos, en su contenido era ecogénico y formaba niveles. ¿Cuál es la diferencia entre un quiste coloide y un quiste así mero? Primeramente, el quiste coloide no No posee cápsula.
no posee cápsula y en su interior va a presentar lo que es una sustancia coloide, que sabemos que es donde se encuentran las hormonas tiroides. Un momentito, Alticia, que el internet está un poquito débil ahora. Déjeme que se Me estoy estabilice. perdiendo. Vamos a esperar que se Oh, estabilice. ¿me Sí, escuchan? sí, le escucho, sí. Sí, ya Bueno, volvió de nuevo. voy a continuar. Sí, ¿puedes repetir eso de los quistes coloides, por favor? El quiste coloide se va a caracterizar porque no presentan cápsula o pudiese ser incompleta, número uno, y que en su interior va a contener lo que es la sustancia coloide, Exacto. que es la sustancia donde se encuentran las hormonas tiroides. Que es más ecodensa y gelatinosa que si fuera un quiste puro. Que es un quiste puro, exactamente. Entonces, un quiste hemorrágico lo vamos a describir como una masa anecoica de contenido líquido con abundantes crinoespinos fluctuantes en su interior y en algunas pequeñas áreas ecogénicas en su porción más anterior o en la base de la masa o del quiste. Muy bien. Fíjense que el simple ya ella lo había descrito anteriormente, por eso no lo hemos leído, ya lo conocemos de sobra. Exactamente. Y déjeme decirle algo, que tanto el quiste simple como el complejo que tiene cierto predominio de líquido, como los coloides que tienen una disminución del reforzamiento, pero sí lo dan también, es leve, pero sí lo pueden dar un poquito, muy suave, casi imperceptible a veces, dependiendo de la densidad del elemento coloidal. Y los quistes hemorrágicos que se ven como un entramado, como una telaraña muchas veces por la presencia de fibrina y los componentes de la sangre que ya tienen un poco ya de coagulación, ¿no? Que han pasado a un proceso más avanzado. Esa es una representación de un quiste simple. Volvemos y lo miramos lo mismo, puede ser de forma redonda u ovalada, de pared fina, anecoico y con reforzamiento de la pared posterior. Bien. Un poquito corrida la foto en el autor, parece que la movió la cámara cuando la estaba tomando. Fíjense qué Lo que diferente se pasa ve a fue esta. que estaba muy pequeño y cuando la abrí se pone borrosa. Sí, Entonces, hablando de lo que son los quistes coloides, estos se van a evidenciar a nivel sonográfico en tres patrones. El primero, que lo tenemos ahí, que es el tipo 1 o macrofolicular. Este vamos a ver un quiste ovalado con un spot hiperecogénico. exactamente. Fíjense que independientemente del tamaño que tengan, la presencia de ese elemento, de ese foco hiperecogénico que ustedes ven ahí en sus paredes, es muy típico observarlo en el quiste coloidal. Muy típico. Independientemente de su tamaño. Y fíjense que aquí se ve perfectamente el reforzamiento de pared posterior. Reforzamiento. Muy bien. Aquí también. Miren los focos aquí donde se pueden observar. Aquí que tenemos un corte Ese es transversal. transversal, correcto. Parte del Y istmo, aquí el lado izquierdo, lóbulo izquierdo y carótida izquierda, sí, porque este es el elemento que estamos observando acá. sí, Este es un eje largo, corte longitudinal. Este otro corte también longitudinal, igualmente este. Planos sagitales longitudinales. exactamente. Vamos al siguiente patrón. El siguiente patrón de quiste coloides, el tipo 2, este también conocido como hiperplásico, este va a tener una forma de rejilla ovalada con spad hiperecogénico, sin cápsula y una porción sólida isocogénica. Puede o no estar vascularizado, o sea, no Y, necesariamente. y fíjese que como ella dijo, el patrón capsular como que no se delimita exactamente presente, sino como que tiene un contorno que se puede definir, pero no existe una cápsula tan evidente que lo pueda delimitar.
además de su muy leve y discreto, casi imperceptible reforzamiento de la pared posterior. Aquí se le puso el Doppler color. Veo que estaba muy vascularizado. Cuando yo veo lesiones así, independientemente de que tenga un patrón coloide tipo 2 con esos focos puntiformes, si se fijan, aquí hay algunos elementos hiperecogénicos pequeñísimos en su interior del contenido. El solo hecho de ver tanta irrigación y neoformación vascular, a mí me gusta siempre sugerir la biopsia sonodirigida y los marcadores tumorales, porque es una manera de cuidar la vida. En medicina 2 más 2 no son 4 con cada paciente. Bien. El próximo quiste coloide tenemos el patrón tipo 3 o trabeculado. Este es se podría decir que prácticamente cae lo que es un nódulo porque tiene mayor contenido sólido que líquido. Este también va a tener un SPAT hiperecogénico, expansivo, sin cápsula, con una cápsula incompleta, una porción sólida isocogénica. Volvemos, puede estar vascularizado o no. Entonces, este tiene un riesgo de malignidad de 1.8, pudiese caer en lo que es un TIGA3, que sabemos que es probablemente benigno. Eso quiere decir que hay que mandar a investigar, hacer su biopsia y sus marcadores. Exacto, porque es una masa compleja. Ustedes se fijan, no bien delimitada, que puede convertirse en un proceso de malignidad invasiva para el paciente. Vamos a recordar, volviendo a la número 1, ¿cómo se le llama a cada patrón? El primer patrón coloide tipo 1 es el macrofolicular, que es un quiste bien delimitadito, que tiene su foco hiperecogénico, es de contenido anecoico total, con buen reforzamiento de pared posterior, etc. Macrofolicular. El segundo es el hiperplásico, porque desarrolla elementos sólidos isoecogénicos con la glándula, que no está muy bien delimitado y encapsulado, y que en algunas ocasiones puede presentar un Doppler color presente en algunas de las lesiones que se pueden ver. Y por supuesto, el tercer tipo, el trabeculado. Recuerden que siempre hemos dicho que como criterio de septos, tabiques o trabéculas, esas tres palabras, recuérdenlas bien. Un elemento trabeculado, o sea, de trabéculas gruesas o de gruesos tabiques o de gruesos septum, un septum grueso, un tabique grueso como se ve acá, es interesante siempre colocar el Doppler color, porque ya pasamos a un TIGRADS 3 con un riesgo de malignidad que, aunque el riesgo de malignidad es bajo, pues un paciente tuyo puede estar en este porcentaje de riesgo bajo, en el 1.8, a cualquiera le puede tocar. Entonces nunca descartemos la posibilidad de avanzar en la profundización de la exploración, aplicar todos los recursos que tengamos. Si tenemos el Doppler de potencia, mucho mejor, y si podemos sugerir la biopsia sonodirigida, 100% de acuerdo. Pero a ver, favor, repita los tres patrones otra vez. Sí, el tipo Tenemos 1, lo que es el macrofolicular, que es el tipo 1, el hiperplásico, que es el tipo 2, y el trabeculado, que es el coloide tipo 3, el patrón coloide tipo 3. hiperplásico, y luego el Trabeculado. Tenemos el exacto, que es el tercero. macrofolicular, hiperplásico y trabeculado. Cabe destacar algo, doctor, que Sí. aunque se desconoce el origen de por qué se forman los quistes, se ha demostrado que estos pueden ser de generación de un adenoma folicular. Entonces podemos encontrar lo que son restos realmente de neoplasias. Cuando se hace la histopatología, ¿verdad? Los resultados de la Exactamente. histo. Sí. Por eso es que yo le decía y les doy de consejo
que cuando tengamos estructuras complejas o mixtas, no solamente hablando de la tiroides, o que éstas se acompañen de parte sólida, o que éstas se acompañen de septos o tabiques o trabéculas gruesas, que puedan medir más de 3-4 milímetros, y que también el Doppler color esté presente, ya sea a nivel periférico o central, no lo dejemos pasar como algo simple. Vamos a dar ayuda al paciente para que tenga toda la posibilidad de someterse a las pruebas que sean necesarias, que puedan descartar 100% la malignidad en favor de esa persona. También tenemos lo que es el quiste hemorrágico. Este lo vamos a describir como una masa anecogénica de contenido líquido con abundantes grumos finos fluctuantes en su interior y algunas pequeñas áreas ecogénicas en su porción más anterior y en la base de la misma. Muy bien. Fíjense que el quiste hemorrágico tiene un encapsulamiento muy delimitado. Es importante saber que están ahí con una buena definición del contorno y que puede presentar tanto sangre fresca como sangre en fase de consolidación, vamos a decirlo así. Este también es de origen brusco usualmente porque puede ser alguna ruptura de algún folículo. Entonces, de un momento a otro, usted no tiene nada y se le hace una protuberancia, una masa, que el paciente se va a asustar. Y el dolor y los cuadros que pueden hacer dependiendo del tamaño, como son la disnea, la disfonía, la disfagia. Correcto. Hay que ver si tiene historia de trauma también o de algún procedimiento de punción, biopsia, aspiración, etcétera. Algún procedimiento iatrogénico. Así mismo es. El diagnóstico de estas lesiones la tenemos que la ecografía de alta resolución es la técnica de imagen más sensible y precisa para su evaluación. Y la punción aspiración por aguja fina ya luego que se hace el estudio sonográfico si lo requiere, porque no todos los quistes van a requerir punción por aspiración. Así es. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer una punción por aguja fina? Cuando este base es de apariencia espongiforme, o sea, vamos a tener los quistes coloides de el tipo 2 y el tipo 3 mayor de 2 centímetros, vamos a hacer la punción por aspiración. Si es mayor de 1 centímetro y menor de 2, vamos a darle seguimiento ecográfico, rutinario, cada 6, 1 año y 18 meses, hasta 3 o 5 años, viendo que la evolución del mismo no haga ningún cambio ni de tamaño, ni de forma, ni de su estructura. Si es menor de 1 centímetro, lo dejamos ahí en evolución y se le hace también su seguimiento ecográfico anual. Déjame detenerme un poquito en la parte diagnóstica para comentarles que ya ustedes lo han leído, me imagino. Yo les dije sobre el método diagnóstico que hoy existe para decidir si el paciente va a biopsia o no necesita la biopsia, que se llama elastografía. Que el sistema de elastografía nos permite evaluar las lesiones de la tiroides, de la mama, del hígado, del testículo, y dependiendo del resultado del nivel de compresibilidad o dureza de la masa, se determina y decide que el paciente debe ir a biopsia o no debe ir a biopsia. Una lesión dura, rígida, con un resultado de bajo nivel de compresibilidad, quiere decir una lesión dura, que se obtienen en los valores en kilopascales, yo les comenté a ustedes, y que también tenemos esos equipos allá en la institución. Tenemos 2 equipos que hacen elastografía y un tercero en macromédica, el Chison, dependiendo tanto de su tonalidad como también del nivel de dureza como resultado, decide la biopsia. Mientras que una lesión suave, blanda, que es altamente compresible,
mediante la elastografía, entonces decide que el paciente no necesitaría ir a la toma de biopsia. Hoy en día se está trabajando mucho en esa parte. Bien, el tratamiento. Las lesiones, la elección del tratamiento dependerá del tamaño, de los síntomas que provoque, como ya les comenté cuáles pueden ser los síntomas y las expectativas que tiene el paciente. Tomando en cuenta la naturaleza benigna de la lesión, el quiste puede ser solamente observado, o sea, darle seguimiento ecográfico y ya, dependiendo lo que encontremos. También la conducta sería vaciar totalmente el contenido de líquido del quiste bajo dirección sonográfica. ¿Cuándo vamos a drenar el quiste? El quiste lo vamos a drenar si tenemos alguna sintomatología que molesta al paciente, si tenemos disfonía, si tenemos disnea, porque puede estar haciendo compresión y no permitir bien el paso el intercambio de respiratorio. Y mayormente esto ocurre si es un quiste simple cuando sobrepasa de los 4 centímetros. Cuando el quiste sobrepasa un quiste simple mayor de 4 centímetros, pensamos en que tenemos que drenarlo con punción por aguja, respiración por aguja fina. Eso es cuando es simple. Cuando es un quiste coloide, lo vamos si es mayor de 2 centímetros, como le dije, tenemos que aspirar para biopsiar. Y eso ya le había dicho en los hallazgos, ¿verdad? Entonces, como ellos tienden a ser recidivantes, usualmente luego de la segunda o tercera vez que se drenan, lo que se utiliza son ablaciones del quiste Claro, con alcoholización. para Entonces, esclerosar la pared y no vuelva a llenarse. exactamente. Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Vamos a drenar el quiste, vamos a aspirar el quiste, vamos a medir el volumen de lo que aspiramos. Si, un ejemplo, yo saqué 4 cc de líquido, lo que voy a insertar de alcohol o del material esclerosante va a ser el 50% de lo que yo saqué. Eso es lo que se hace. Excelente, muy bien. ¿Alguna pregunta? Muy bien, vamos a darle un aplauso a la doctora Ruiz, por favor, por haber dedicado su tiempo para nosotros. Muy buen contenido, buenas imágenes, realmente sí valió la pena. Por supuesto, da inicio a todo un proceso de una serie de 18 exposiciones que nos van a enriquecer muchísimo a todos. Especialmente ahora que estamos en el 2020, donde todo se está actualizando, inclusive todo lo que se mueve en medicina, en imágenes, etcétera, está con un enfoque sobre el tema del COVID. Ahora todo es COVID, hasta cómo se come con el COVID, que tal patología, cómo se maneja ante el COVID, en fin, que nos tienen locos con eso. Pero lo más importante es que de cada eventual exposición y trabajo de investigación, pues aprendemos siempre algo nuevo, muchas cosas buenas. Bien, Cualquier pregunta. ¿alguien tiene alguna pregunta, por favor? Bien, ¿pueden ver la pantalla? Sí. Sí, doctor. Ok, yo quiero pasar ahora a esta segunda fase de la noche. Los que hayan ingresado últimamente, me dan su nombre, por favor, para ponerles presente. Santana, Lourdes, bienvenida. ¿Cómo estás, Lourdes? gracias, bien. ¿Quién más? Giselle ya Jocelyn está. Guzmán, doctor. ¿Quién más, perdón? Jocelyn Guzmán, buenas noches. Jocelyn, buenas noches, Jocelyn. ¿Cómo está tu familia? Bien, por la gracia de Dios y usted. Todos bien por aquí hasta ahora. Qué bueno. ¿Alguien más para poner presente? Doctora, mañana
presente. ¿Su nombre? Doctora Mañana. Ah, sí, claro que sí. Ya está, doctora. Bien, gracias por su saludo y la presencia. Vamos ahora a pasar a esta fase donde tenemos cuatro grandes profesionales de la ecografía de la Escuela Mexicana que nos tienen un resumen muy breve de aproximadamente unos 20-28 minutos respecto al tema de la próstata. Vamos a escuchar. Bueno, el día de hoy, este grupo de radiólogos vamos a hablarles qué vemos nosotros en imagen en el cáncer de próstata. El cáncer de próstata es la primera causa de muerte por cáncer en hombres en México. Por eso escogimos platicarles este tema el día de hoy. Es un tumor que es de crecimiento lento, pero tristemente no presenta síntomas tempranos, por lo cual, por lo general, ya lo diagnosticamos avanzado y con más posibilidad de muerte de los pacientes. En etapas avanzadas, los síntomas son aumento en la frecuencia al orinar, flujo urinario débil y urgencia al orinar. Lo triste de esto es que estos tres síntomas también se ven en patologías benignas, entonces claro, dejamos pasar mucho tiempo antes de acudir al médico. Nosotros les recomendamos que ante cualquiera de estos síntomas, ya cuando presentan sangrado al orinar o dolor pélvico o lumbar, pues ya está más avanzado el cáncer. En el cáncer de próstata, el desarrollo, la evolución y la gravedad va a variar entre las personas, no siempre se expresa de la misma manera. Entonces, ante cualquier síntoma urinario en los hombres, se les recomienda acudir con el urólogo. El diagnóstico va a ser multidisciplinario, como en la medicina se usa ahora. Varias personas se juntan para poder ayudar a ese paciente. Entonces, en primera instancia, es clínico a través del tacto rectal, por laboratorio buscando el antígeno prostático específico elevado, y nosotros los radiólogos apoyamos en el diagnóstico por imagen, tanto por ultrasonido como con tomografía y resonancia. Para poder hacer un diagnóstico definitivo, se requiere biopsias guiadas por ultrasonido para obtener el diagnóstico real histopatológico, o sea, las células que están causando ese cáncer, y determinar qué tratamiento vamos a dar a ese paciente. Los dejo con el doctor Juan González de la Cruz, que nos va a hablar un poquito más de este tema. Bueno, vamos a ver las imágenes normales antes que las patológicas. Necesitamos conocer lo que es normal para poder en un momento dado tener el patrón de comparación. Antes de ver las imágenes, les recuerdo que la mayoría de las imágenes que ustedes van a observar en internet son imágenes invertidas por asuntos de formación de escuela, por quizás mayor orientación personal o particular de cada profesional para poder entender los planos anatómicos de las imágenes obtenidas. Yo les recomiendo siempre que trabajemos con imágenes normales, pero ustedes van a ver que en su gran mayoría, no solamente en esta conferencia, sino también en lo que ustedes busquen en internet, van a encontrar que la mayoría de los ecografistas han publicado sus conferencias y sus temas bajo esta modalidad de la inversión de la imagen. Lo más importante no es que trabajemos invertido o de manera correcta, sino que usted entienda perfectamente sus planos y conozca
¿Qué queda más próximo a la pantalla, qué queda en el centro y qué queda en la parte más posterior? Cuando tenemos nosotros que revisar al paciente, una vez que ya la doctora les mencionó respecto a la parte clínica y laboratorio, la imagen por ultrasonido de próstata, que es la más común, es el ultrasonido suprapúbico. El ultrasonido suprapúbico, como están viendo aquí en la diapositiva, vemos aquí la vejiga, y la próstata está en la parte posterior e inferior de la vejiga, y tenemos que verla por encima, suprapúbico, que es la más común, y además los hombres prefieren este método por la pena de no someterse a un estudio transrectal. El estudio transrectal tiene menos popularidad, pero es el más efectivo. Claro, porque cuando yo entro por aquí, coloco el traductor el suprapúbico yo tiene estoy sus a ventajas. milímetros de distancia. Tiene ventajas de que, pues, Correcto. solamente de tener de no orinar, y se aguanta de no orinar el paciente, y se puede ver la próstata perfectamente bien. Tenemos en el suprapúbico, que no es tan fino, no es la imagen tan fina, pero podemos ver perfectamente bien la vejiga. Se puede explorar la vejiga para ver si de repente no tiene alguna otra patología. Eso es una ventaja. Transversal, longitudinal. Se mide la cantidad de orina que tiene la vejiga a repleción, y después se mide cuánto tiene de vaciamiento cuando ya vació el paciente, que debe ser casi completo el vaciamiento. Ya el urólogo va a definir si le queda el 50% de orina, en fin, o más, para operarlo al paciente, en el caso que sea un... Fíjense que aquí en la vejiga postmiccional, post vaciamiento, resultó en 13.4 cc, con las medidas que él hizo del restante de orina en la vejiga, usando doble pantalla, en un corte transversal, un corte longitudinal, haciendo 3 medidas de altura, ancho y largo, y luego entonces la misma máquina te calcula y te resulta en centímetros cúbicos el resultado de 13.4 cc en este caso, donde no había retención de orina postmiccional. Un problema de tipo de una hiperplasia prostática benigna. En el caso del cáncer ya serían otras situaciones que se manejen. Aquí tenemos el estudio suprapúbico, el paciente está boca arriba sobre la piel, y el transductor se coloca con gel especial para poder obtener una imagen a través de la vejiga. Vemos la próstata perfectamente bien, medimos el volumen de la próstata, vemos las características anatómicas de la misma. No es tan fino, que les repito, como el transrectal, pero se puede ver bastante bien la morfología de la próstata, y sospechar si existe alguna lesión. Iríamos a tomar un ultrasonido transrectal. Aquí estamos viendo las vesículas seminales, que realmente no se observan adecuadamente tan bien, pero se ven normales. Aquí está el recto y la próstata, la vejiga. El paciente está boca arriba, y la cabeza estaría hacia la pantalla y los pies hacia ustedes. Esta es la imagen central del trayecto de la uretra. Este ultrasonido, que no tiene tanta popularidad, por las razones obvias, ¿verdad?, que tiene que introducirse posición del paciente, el transductor a través del recto. Pero como está muy cercano el transductor y la imagen es muy fina, podemos ver perfectamente la próstata. Se puede ver los elementos anatómicos de la próstata, y si tiene o no tiene normalidad la misma, que junto con el laboratorio y el examen por el médico tratante se conjunta para hacer un diagnóstico de normalidad o de un cáncer de próstata. Los segmentos o las zonas anatómicas que se manejan, las zonas anatómicas características, no son tan a colores como se ve aquí, ¿verdad?
sino se alcanzan a delimitar por los sitios en donde están los colores y se traspolan a la imagen. La zona que más nos interesa de ver es esta, la zona periférica. La zona periférica es la en donde se tiene el 70% del tejido pancreático, más o menos, es muy grande, y se puede ver, si dividimos 3/3, los 2/3 del medio y el anterior sería la parte periférica, es donde se presenta la mayor parte del cáncer de la próstata, y que está muy a la mano al tacto del médico tratante. La zona central, aquí se presenta menos el cáncer, pero también puede presentarse. Y después ya la zona, el estroma fibromuscular, la zona de transición, todo esto lo vamos a delimitar por áreas anatómicas, y la uretra. Con el transrectal vemos todo muy bien definido, vemos la próstata perfectamente bien. Podemos hacer, como el ultrasonido tiene la facilidad de moverlo, podemos nosotros orientar el transductor para ver un sitio en especial y ver si tiene o no una lesión. Yo, por ejemplo, veo aquí este sitio que tiene hiperplasia prostática benigna, y puedo ver no tan adecuadamente este sitio, pues giro el transductor y lo veo mejor. O sea, es un transductor, un equipo y un diagnóstico es más adecuado entre más la persona tenga experiencia en hacer los estudios. Aquí tenemos de nuevo un estudio transrectal, y estamos viendo un corte transversal, y vemos aquí los lóbulos de la próstata. Estamos viendo la zona periférica. Y aquí esta está zona periférica central, ya es más ecógena, o sea, es más blanca. Donde está el trayecto de la uretra. Y así es como debe de verse. Eso es normal. Cuando vemos esta zona blanca, estamos hablando de una parte normal, y además la gran mayoría del cáncer se encuentra en este sitio, en la zona periférica. Cuando vemos las zonas ecógenas heterogéneas, que sería hiperplasia benigna, estaríamos en este sitio de la parte de la transición. Aquí podemos ver también pues las imágenes con color, para ver si hay alguna lesión que esté o no vascularizada. Vamos a... Aquí me llama la atención un poquito esa zona de acá. La voz al doctor Cali Mayor para que nos dé su versión del cáncer de próstata. Bueno, entonces vamos a ver qué cambios encontraríamos o qué características ecográficas se llegan a ver cuando se sospecha de la presencia de cáncer de próstata. Y como lo menciona el doctor González de la Cruz, pues caray, la zona periférica es la zona en que más énfasis ponemos, sobre todo para la detección de cáncer temprano, recordando de que también muchos pacientes se presentan con cáncer tardío y cambia mucho el patrón ecográfico, y también cambia cuando se correlaciona con la hiperplasia prostática benigno. Y bueno, en una referencia se había comentado, ha aumentado mucho la morbilidad y la mortalidad. En un hombre de 50 años de edad vamos a tener la posibilidad, y aquí ya vemos ya los que estamos mayores de 50 años, la posibilidad de tener un 16% de probabilidad de tener cáncer de próstata, y es un cáncer silente, como lo mencionó la doctora García Blanco, pero también hay un riesgo estimado de que un hombre muera de cáncer de próstata en el 3% de nuestra población. Y la razón por la que debemos de hacer un diagnóstico temprano es precisamente para establecer las posibilidades del pronóstico del paciente y hacer sobre todo y dirigir hacia lo que es el tratamiento. Y esta asociación, que está ligada totalmente a la detección de cáncer de próstata en los Estados Unidos, que por estadística los utilizamos,
Ellos dividen que el cáncer de próstata con riesgo intermedio es aquel que está en una etapa clínica T2B o T2C, que tenga una suma de Gleason 7, que el antígeno prostático sea entre 10 y 20 nanogramos por decilitro. Y eso establece las posibilidades de dividir entre lo que pueda ser mejor rescatable de lo que tenga las posibilidades de tener menos pronóstico y ser los tratamientos un tanto más agresivos y diferentes. Y como lo había mencionado, es en la zona periférica donde el cáncer de próstata se presenta. El doctor les mostró unas imágenes y aquí se ve la zona glandular periférica y haciendo referencia de nuevo 70% del cáncer va a estar presente precisamente en esta zona. Pero es el cáncer temprano el que vemos. Una imagen que, por ejemplo, pueden ver ustedes es esta, que es muy clásica. Se ve la próstata, la zona glandular periférica, que siempre va a ser más ecogénica que el resto del tejido prostático. Y aquí se ve la zona donde hay una región de menor cantidad de eco, se le llama zona hipocoica, y vean la referencia de la pieza histológica, cómo se demuestra y se correlaciona muy bien el hallazgo ecográfico. El problema es que este tipo de cáncer es aquel que vemos que está muy bien circunscrito, que se ubica en la zona periférica y que es fácil de detectar por ultrasonido. Sin embargo, hay un cáncer intermedio que puede estar en la zona periférica, que puede no ser tan circunscrito y que empieza a dar una infiltración difusa. Estos son un poco más difíciles de encontrar y hay que también hacer énfasis en que la mayor parte de los cánceres tienen un patrón difuso y proceden básicamente más de la zona media de la próstata, de la zona un tanto más dividida en posterior, medio y superior, de esa zona media y superior, y estos son los cánceres que no vamos a ver por ultrasonido. Un ejemplo que pueden ver aquí es esta lesión hipocoica en la zona izquierda de la base de la próstata, donde está también la zona periférica, que cuando utilizamos todos los métodos adecuados se delimita muy bien la lesión, y si utilizamos el Doppler nos puede permitir encontrar aumento de la vascularidad. ¿Cuáles son los signos característicos que vemos también en el Doppler? ¿Sí? Vemos que la zona aumenta la vascularidad, el calibre vascular está alterado. El doctor les mostró unas imágenes muy buenas del patrón vascular y observen cómo aquí es asimétrico, se ve aumentado en la zona izquierda y la vascularidad normal en la zona derecha. El patrón del Doppler espectral nos dice de que estos vasos no tienen muscular, y el índice resistivo tiende a ser bajo y el índice de pulsatilidad también tiende a ser bajo. Sin embargo, el Doppler a veces nos ayuda mucho. Por ejemplo, en este caso de esta próstata, que básicamente muestra que está aumentado de tamaño, que está multilobulada, que demuestra que el patrón es un tanto heterogéneo, se pierde esa arquitectura que les mostró el doctor de normalidad. Cuando se aplica el Doppler, vean ustedes el aumento de la vascularidad, que se demuestra muy bien sobre el lado izquierdo, y no solo se encuentra en una zona donde se marcaba que había una zona más hipocoica, vean ustedes el grado de infiltración que tiene. Y si utilizamos otros métodos como es el Doppler de amplitud o Doppler de poder, vean ustedes cómo la vascularidad se aumenta, se realza la zona, y esto nos va a indicar hacia dónde podemos llegar a tomar el cáncer, la biopsia, de próstata ya dirigida hacia los sitios en sí. Y a veces encontramos este tipo de cáncer, que es el cáncer avanzado, donde se perdió toda la arquitectura, donde la zona de la cápsula es irregular, ya se ve que hay un patrón difuso, ya está infiltrando, y bueno, estos pacientes ya vienen con antígenos prostáticos por arriba de 30, llegan a tener 100, si no es que hasta 200, y eso quiere decir que el cáncer ya está diseminado. Sin embargo, se tiene que establecer que es un cáncer de próstata y hacer las cosas como deben de ser de manera correcta. El problema viene a ser cuando hay hiperplasia prostática. Vean ustedes cómo esta próstata está crecida, la zona glandular periférica está comprimida, desplazada. Vean cómo el crecimiento es asimétrico, mayor del lado derecho con el lado izquierdo. Otro caso donde el lado izquierdo es el más crecido y la zona periférica se observa muy bien.
¿Dónde estaría aquí el cáncer? Es lo difícil de encontrar desde el punto de vista de imagen por ultrasonido bidimensional convencional. Y para eso tenemos otros métodos como lo es la elastografía de próstata. La elastografía se basa en someter al tejido a una fuerza para que se modifique el tejido en base a lo que es una compresión dada de forma manual o que el transductor la origine. Lo que más utilizamos es la elastografía, que es por deformidad, en donde sometemos el tejido a una compresión en base al transductor. Eso depende del operador y por lo tanto eso modifica la elasticidad del tejido y eso se transforma en una imagen que está valorada en escala de color, y este tipo de elastografía es cualitativa, depende de los colores que encontremos. Hay dos tipos, la cualitativa, que es la del color, y la cuantitativa, que te reporta valores que se llaman shear waves. Shear, S-H-E-A-R, wave de waves, de ondas, W-A-V-E-S. El sistema de elastografía de shear waves te reporta tanto lo cualitativo como lo cuantitativo. Vamos a escuchar a qué se refiere uno y otro elemento. Fíjense que se abre, uno pide la elasto, aparece mi cuadrito, lo pongo encima de la próstata y ella me va dando tonalidades que, en el caso de que sean colores pasteles suaves, habla de benignidad o de elemento suave, compresible. Tengo que hacer unos toquecitos, o sea, tengo que hacer unas cuantas compresiones directas a la glándula prostática, o directas a la tiroides, o directas a la mama, o directas al testículo, dependiendo del órgano, o al hígado, por ejemplo, que yo esté valorando. Y esa compresión de 2 o 3, 4, 5 veces que hagamos, hace que el equipo capture y pueda calcular si la masa que estoy comprimiendo es altamente compresible por ser suave, o es altamente dura, no compresible, por su alta dureza que la compone. Aquí hay un caso donde se puede observar, ¿sí?, que hay cambios de color, depende de cada compañía cómo señale lo que tenga pérdida de elasticidad. En este caso, generalmente se pone lo que pierde elasticidad abajo y lo que es normal en elasticidad arriba. Aquí lo azul sería lo que perdió elasticidad, y vean estas zonas que son de color más azul comparando con esta zona que casi no vemos cambios, o en este otro caso donde podemos ver aquí estas zonas de mayor color azul, donde asumiremos que ahí hay menor elasticidad y por lo tanto ahí es en donde iremos a tomar las muestras de biopsia dirigida por ultrasonido. ¿Por qué? Porque el ultrasonido nos va a ayudar a dirigir cómo avanza la aguja, a qué lugar llega y dónde tomamos el tejido. Acá hay otro caso donde se puede ver que es un patrón totalmente heterogéneo, un paciente que tiene cambios por resección de próstata transuretral, y vean ustedes que esta zona, en este caso es el que utilizamos en el hospital, el rojo significa lo que es anormal. Algunos de nosotros diríamos que aquí estaría la mayor proporción de cáncer por las microcalcificaciones. Sin embargo, la mayor proporción se encuentra del otro lado, es decir, del lado derecho. Y el objetivo es entonces, haciendo esto, ir y tomar de este sitio la muestra para traer el tejido en forma específica. Pero vean ustedes este caso, donde no hay más que este nódulo hiperplásico que es un tanto asimétrico, crece, y vean ustedes en la elastografía cómo se ve que el nódulo sí tiene áreas inclusive de necrosis, que son de menor color rojo. Aquí estaría un tanto la lesión, pero vean cómo toda la zona anterior de la próstata está tomada por el cáncer, lo que nos indica que es en estas zonas donde deberemos de tomar muestras, aquí, acá, acá y acá, para traer ese tejido y valorarlo desde el punto de vista patológico. Y como les mencionaba, el problema es estos que son
las próstatas que llegan crecidas y que tienen también aumento del antígeno prostático. ¿Por qué? Porque el antígeno prostático se va a elevar no solo en el cáncer, sino se va a elevar en la enfermedad prostática benigna. Puede ser. Pero no se olviden que les comenté que para yo inclinarme a sospechar en los resultados del laboratorio sobre el cáncer de próstata, me interesa saber el resultado y valores de la relación PSA libre sobre PSA total, que habíamos dicho que si la relación PSA libre PSA total está por debajo de 10%, entonces se hace altamente sospechoso del cáncer de próstata. O sea, yo puedo tener un paciente que tenga un PSA total en 8 y una relación PSA total PSA libre en 20, en 25, en 18. Eso habla de hipertrofia prostática inclinándose hacia la benignidad. Pero si tengo un PSA total elevado con una disminución importante por debajo de 10% del PSA total PSA libre, ese es un paciente que tiene inclinación hacia la malignidad y por consiguiente debo entonces de aplicar todos los recursos que tenga mi equipo, Doppler color, Doppler de potencia, y si tiene elastografía mucho mejor, para yo poder discriminar entre la hipertrofia prostática versus el carcinoma de próstata. Inflamatoria o puede ser por hiperplasia. Entonces el antígeno es únicamente un marcador que nos va a dirigir para hacer otros métodos. El que le sigue es el ultrasonido y podrá hacerse inclusive otros métodos que sean de mayor sensibilidad en algunos casos, como es la resonancia magnética. En estos casos, ¿qué es lo que se hace? La biopsia de próstata en mapeo randomizado. ¿Qué quiere decir? La próstata se dirige en la toma de muestras básicamente más hacia la zona periférica, y en este caso hay la toma de 12 muestras, 6 del lado derecho, 6 del lado izquierdo. Y esto es como hacer un dibujo y dividir la próstata. La próstata es como una manzana y entonces la veríamos y tomaríamos de la zona periférica las regiones más laterales, las regiones más mediales y la región prácticamente del centro de la próstata o de la línea media. Y estos más o menos esquemas que se pueden utilizar en base al tamaño de la próstata. ¿Por qué razón? Porque una próstata que tenga un volumen mayor de 40 centímetros cúbicos o un peso mayor de 40 gramos, se deberán de tomar inclusive mayor número de muestras. Hay diferentes autores que señalan el tipo de muestras que se deben de tomar de forma aleatorizada, es decir, de forma en donde no se vean cambios. Esto es para traer tejido y saber si hay o no cáncer. Depende de los autores. La mayor parte de nosotros utilizamos la toma de 12 muestras, como en este caso, es la manera en que hacemos ese mapeo para traer precisamente el tejido que se va a estudiar por parte del patólogo. Y como lo decía el doctor, esta es la forma en que se hace. En general, bueno, el doctor dice, pues es un método que, pues bueno, los hombres podríamos no entenderlo, pero yo creo que cuando uno le muestran que está elevado el antígeno, pues uno se va a hacer el estudio, y esta es la manera en que se coloca al paciente. Una vez que está en esa posición, se introduce el transductor, la biopsia se hace bloqueando, ya sea en un bloqueo regional, inyectando anestésico de manera regional en los plexos prostáticos, o en su dado caso se da sedación. Y el objetivo de dirigir la biopsia por ultrasonido es que caiga la muestra que trae la aguja del tejido que vayamos a encontrar. Hay diferentes transductores. Este es un transductor que utilizamos hace muchos años aquí en el hospital, en donde se atraviesa por dentro y se dirige de mejor manera. Usualmente este tipo de transductores lo utilizan otras especialidades, principalmente urología, porque dirigen únicamente hacia la zona. Y vean ustedes aquí cómo está la zona periférica, y aquí se dispara la muestra. La muestra se toma de aquí a acá, porque esto es la punta de la aguja, y esta es la marca, la primera marca y la segunda marca que está acá, y esto es el tejido que se trae. Y esto es lo que se envía con el patólogo. Aquí venía un video para que vieran una zona donde hay un nódulo hipocoico difuso. Aquí está la línea punteada y aquí se dispara
y se hace el disparo. ¿Cuáles son las conclusiones entonces del diagnóstico de cáncer de próstata por ultrasonido? Primero, ¿por qué realizar el ultrasonido transrectal? Para la planeación y para la guía de la biopsia de próstata. Eso es fundamental, ya no es tanto también para ver si hay un cambio ultrasonográfico y tratar de encontrar una lesión, sino es para hacer una guía de lo que es la toma de muestras de manera randomizada, es decir, yendo únicamente más a tomar tejido de la zona glandular periférica. Y la otra pregunta sería: ¿qué porcentaje de tumores malignos se pueden ver entonces por ultrasonido? Esto es claro, 65% de los tumores lo podemos ver, pero esto depende del operador y depende del equipamiento. A mejor equipamiento se tiene, mejores posibilidades tendremos de encontrar tumores en cualquier modalidad de imagen de diagnóstico que sea. A mejor equipamiento será mejor lo que podamos ver y por lo tanto podremos caracterizar y por lo tanto podemos dirigir la toma de muestra de biopsia. ¿Cuál sería la conducta a seguir entonces en los tumores que no son visibles? En aquellos donde el antígeno está elevado, en donde hay que descartar la presencia o no de un cáncer, es hacer la biopsia múltiple en mapeo. Y esa biopsia múltiple, por regla general, se hace dependiendo del tamaño. Se pueden tomar desde 8 fragmentos, 10 fragmentos en toda la próstata, o ir inclusive a 12, o inclusive llegar a hacer biopsias por saturación, en donde se llegan a tomar inclusive hasta 30, 36 muestras de todo el tejido prostático. Pero eso se deja únicamente a aquellos casos que sea necesario, en donde la biopsia que se ha repetido en 2 o 3 ocasiones ha sido negativa y se tiene que hacer este tipo de biopsias de tipo múltiple o por saturación. ¿Y por qué la biopsia de próstata? Para planear básicamente el tratamiento y hacer el diagnóstico más temprano para captar a esos pacientes y no entren dentro del grupo que tenga menos posibilidad de supervivencia. Hay algo interesante que les voy a añadir en esta última parte, y es que como la glándula prostática de manera natural tiene una ecotextura hiperecogénica, nos conviene cuando veamos alguna zona irregular o que deforma la glándula o que llama la atención un poquito su discreta hipoecogenicidad, manipular bien hacia la izquierda la ganancia general, o sea, tumbar un poquito la ganancia para suavizar un poco ese brillo prostático natural y que pueda resaltar entonces mayormente la zona afectada, que muchas veces no está bien delimitada y encapsulada como ustedes vieron. Hay zonas que gracias a Dios la mayoría son hipoecoicas, que es un elemento que nos ayuda, es una cualidad que nos ayuda, que la mayoría de las lesiones prostáticas, sean malignas o benignas, en el caso de los elementos quísticos por ejemplo, son, si no anecoicos cuando son quistes, hipoecogénicas cuando son lesiones tumorales. Y también el hecho de bajar la ganancia general nos permite resaltar si hay presencia o no de calcificaciones pequeñas que pertenezcan a una lesión determinada. Lo que quiere decir que trabajar con mucho exceso de ganancia no nos conviene a nosotros nunca en los órganos que sean altamente ecogénicos. Me refiero, si sospecho algo en la tiroides, voy a bajar un poco la ganancia a ver qué obtengo de beneficio. Respecto a alguna masa o elemento nodular que me llame la atención. Lo mismo haría en testículo, en páncreas y en próstata. No olvidar nunca eso. Trabajar con exceso de ganancia es poder pasar desapercibido una lesión de interés importante para la salud del paciente, para la vida del paciente. Bien, pues este video es como un resumen de la temática de próstata, que por supuesto acompaña y complementa esa sección o esa sesión de imágenes de patología de próstata que yo les pasé en la clase pasada, en la conferencia pasada, y que también la tienen en la grabación que les subí al chat, donde
Ustedes tienen ahí diversidad de lesiones, tanto benignas como de sospecha maligna, y que recuerden que nunca damos diagnósticos histopatológicos hasta tanto no se tiene un resultado del patólogo. Hablamos de nódulo sólido, nódulo ecomixto complejo, de contorno regular o de contorno irregular, mal definido, encapsulado, no encapsulado, con presencia de o no de calcificaciones, hipoecogénico, isoecogénico, delimitado por un halo hipoecogénico en su periferia, acompañado de calcificaciones gruesas que proyectan sombra acústica o no, con Doppler de potencia presente de manera activa y llamativa en tal zona. O sea que fíjense que nuestra labor es explorar, examinar cuidadosamente, detectar, describir con lujo de detalles, tanto en la topografía como en la cualidad y característica de cada una de las lesiones, si es única, si son múltiples, y por supuesto también explicar qué ocurre cuando aplico determinados recursos de ayuda que tengo disponible, y en especial no olvidar que ya hoy existe la elastografía como un recurso moderno y que puede determinar o no la necesidad de un procedimiento de biopsia sonodirigida en esos pacientes. Pues con esta conversación y ese tema queda cerrado el órgano prostático en este módulo de pequeñas partes, y entonces solo nos queda dar un breve inicio de unos 5 o 10 minutos de la parte que tiene que ver con el órgano testicular, que es el último elemento que vamos a aprender a evaluar en este contenido que tiene su manual, sabiendo por supuesto lo que les dije, que es una glándula de secreción interna que también tiene una alta ecogenicidad, al igual que la tiroides, al igual que el páncreas, la próstata, y que el testículo pues es fácilmente evaluable y fácilmente detectable cualquier lesión también, porque la mayoría de ellas van a ser lesiones hipoecogénicas, sólidas en caso de que sean tumores sólidos, tumoraciones complejas o ecomixtas que combinan la presencia de líquido y sólido, y por otro lado tenemos también las ¿están conmigo? Doctor. ¿Están conmigo? Sí, estamos aquí. Y por otro lado decía que tenemos las lesiones pues de tipo quísticas, que son las más fáciles de poder encontrar y describir al momento de estudiar el órgano testicular. Son específicamente productores de los espermatozoides. Yo decía cuando hablaba de la próstata que no se le ocurra a nadie nunca pensar que la próstata es productora de espermatozoides. Absolutamente no. Se lo vamos a dejar los testículos. Hay un proceso de espermatocito primario, espermatocito secundario, hay un proceso de fases de maduración hasta que ya se convierte en un espermatocito adulto y puede salir a través de los conductos deferentes en vías de viajar, utilizando los combustibles, ¿no? Los energéticos que necesita para poder ir a encontrarse con el óvulo y poder fecundar. Ambos testículos, si están presentes, se sitúan debajo del miembro en las llamadas bolsas o sacos escrotales, que es también un elemento que se estudia durante la valoración testicular como la parte blanda que aloja ambos testículos. Por ejemplo, pudiéramos ver la presencia de una celulitis con un engrosamiento marcado del saco escrotal, un absceso del tejido blando, un forúnculo o un granuloma que se formó en la parte blanda, que no tiene necesariamente que estar afectado el propio órgano testicular, sino más bien que se limitan, son patologías del tejido blando
que se limitan a esa zona, pero que también pueden ser fácilmente detectables durante la exploración, porque nuestro transductor, recuerden que va a manejar una frecuencia alta, y las frecuencias altas pues nos permiten observar perfectamente superficies, la parte blanda y la parte interna que corresponde a los testículos. Aquí tenemos, por ejemplo, desde un diagrama que nos permite observar desde la vejiga la uretra vésico-prostática, que ya la conocimos en el estudio de la próstata, recordamos esos conceptos, los lóbulos, tanto el anterior como el posterior. Dijimos siempre que el lóbulo anterior va en consonancia y en relación cercana con la vejiga, y que el órgano posterior va en relación con el recto, que quedaría por aquí, por esta zona. Luego viene esa uretra vésico-prostática y se continúa hasta convertirse en una uretra peneana directamente, y por aquí estamos viendo ya el órgano testicular, que está conformado por un estroma glandular, vamos a decirlo así, donde se da origen a los espermatozoides, y que encima de esos testículos, hacia su polo superior, vamos a observar la presencia de los epidídimos de ambos lados, la cabeza, el cuerpo y la cola, que sería esta parte, y los conductos deferentes por donde transitan la salida de los espermatozoides. Recordando un poquito de la técnica de la ecografía que vamos a utilizar siempre, en este caso ya no un transductor endocavitario, sino más bien un transductor lineal con un crecimiento multifrecuencial que puede ir desde 5 hasta 12, 16 y 18 MHz, como existen hoy en día, para poder penetrar y valorar estos órganos con alta resolución y obteniendo imágenes que pueden percibir pequeñas lesiones que pueden estar presentes en el estroma testicular. Y gracias a Dios esta técnica es fácil de ejecutar, no requiere el paciente de ninguna preparación especial para su evaluación, y se hace bajo un ambiente de privacidad. Se le explica al paciente que no duele, que no tiene radiación, que no va a sentir nada, y que nosotros podemos encontrar desde lesiones, desde procesos inflamatorios agudos, crónicos, lesiones quísticas benignas, lesiones sólidas de apariencia benigna, como también lesiones sólidas de apariencia o de sospecha maligna. Bien, hablando brevemente de las dimensiones testiculares, por si nos toca ver uno que otro paciente en esta semana o el fin de semana, el día de mañana, vamos a aprender que en nuestros países de Latinoamérica el órgano testicular tiene un tamaño que oscila entre 3 y 5 centímetros de longitud, dependiendo si se trata de un adolescente joven o de un adulto ya de edad avanzada. El promedio, en mi experiencia personal respecto al tema de la dimensión en longitudinal del testículo, les puedo decir que la mayoría de ellos en adultos jóvenes está entre 3.8 y 4.5 centímetros. 3.8 y 4.5. Esa es una longitud normal. Puede llegar hasta 5. Pero, repito, en nuestros países donde hay una altura, una estatura, una contextura física original nuestra, pues no vamos a tener testículos que superen o que lleguen a medir 5 centímetros. Normalmente estamos hablando de 3.8 a 4.5, y a partir de ahí, si da mayor de 4.5 en nuestros países, hay que estudiar muy bien otras cualidades que nos puedan inclinar hacia determinado proceso inflamatorio agudo. Ellos están envueltos con la túnica albulgínea, que es una capa que recubre todo el testículo, y que al unirse esa túnica proyecta en un momento de la exploración testicular una línea gruesa hiperecogénica, que es donde se unen esas capas,
de cogenicidad brillante, y ambos testículos van a estar precisamente también rodeados de una escasa cantidad de líquido en el saco escrotal que permite cierta movilidad dentro del saco del órgano testicular. O sea que encontrar cierta cantidad de líquido a nivel del saco escrotal es normal para no confundirlo con el hidrocele. Decíamos que aparte del testículo vamos a tener los componentes llamados epidídimo, que se divide o subdivide en cabeza, situada sobre la porción del polo superior lateral del testículo. Si usted está en corte longitudinal del testículo y hace un ascenso hacia su polo superior y hace un barridito en esa zona, va a encontrar la cabeza del epidídimo que se sitúa sobre esa porción superior del testículo, con una ecogenicidad baja. Es homogéneo cabeza y cuerpo, muy bien, pero ciertamente es más apagado por la presencia y contenido del líquido es más apagado, es hipoecogénico, de cogenicidad homogénea y alargado, pero más grueso hacia la cabeza, menos delgado en el cuerpo y más fino hacia la cola. Estamos hablando de los epidídimos. Bien, cuando hablamos de la circulación, es bueno comentar que las ramas de las arterias pudendas, testiculares, deferente y cremastérica son las que nutren la circulación propia del testículo en la parte arterial, y que la red pampiniforme o el plexo venoso pampiniforme es la que se origina en el mediastino testicular y que es la que drena todo el componente venoso de ambos testículos, confluyendo esas tres venas en la espermática interna, que drena en la cava inferior, como ven acá, y en la vena renal izquierda, que por cierto, al drenar en la vena renal izquierda, la mayoría de los trastornos de drenaje venoso llamado varicocele se van a estar originando y repercutiendo en el plexo venoso izquierdo del testículo izquierdo, debido precisamente a que se ve afectado el drenaje de la vena cava inferior, en la vena renal izquierda, de ese plexo pampiniforme del que estamos hablando. Bien, lo vamos a dejar ahí en esa parte anatómica y vascular, que es la parte que nos interesaba cubrir por la noche de hoy, para luego introducirnos grandemente en lo que tiene que ver con las patologías testiculares, tanto benignas como malignas. Debo exhortar finalmente que no se olviden a la doctora Valera, que por cierto está malita, está enfermita, que no sé si le dio tiempo a ejecutar su trabajo de investigación, a la doctora Moreta, que creo que no está con nosotros, si está presente que me confirme. No la hemos visto esta noche tampoco, para exhortarle a que trabajen en su tema. Jepsi Rosa, que tampoco creo que está. Yo me encargaré de contactar con ellos. Y ya le siguen Lourdes Santana, el doctor Carrero, el doctor Eduardo Gómez y la doctora Jocelyn Guzmán, con los siguientes 4 temas de exposición para las siguientes reuniones que tengamos, para que por favor no se olviden de ir trabajando particularmente cada uno de ustedes su compromiso. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con esa información? Sí, doctor. Bien. ¿Alguna interrogante o pregunta de interés que tengan respecto a lo que hoy hemos desarrollado? ¿O todo está bien? De mi parte no, todo está bien, todo bien. Muy bien, pues Todo está bien.